Ya está habilitado. ¿Bien? El doctor Edgar Mendoza, del Instituto de Investigación, del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Adelante, Edgar, por favor. Muy bien, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación. En el caso de nuestro grupo de trabajo aquí en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, es creo que nuestra primera participación en este seminario. Yo tenía hasta cierta emoción por haber recibido la invitación y por ser considerados. Nos parece que es un evento interesante donde se pueden compartir muchas cosas y nos congratula mucho que este año podamos estar participando. El tema que voy a tratar esta mañana es un tema en el que estamos incursionando también de manera muy reciente, que es estudio, digamos que en laboratorio, en condiciones controladas inicialmente, de la interacción oleaje-viento, y ahorita les voy a platicar una serie de particularidades, ¿no? Antes de empezar, me voy a tomar la libertad de anunciarles en 30 segundos que el próximo mes de agosto, del 22 al 24, se va a llevar a cabo en la Ciudad de México el segundo Congreso Internacional sobre Energía Marina, organizado por el CEMI Océano Asociación Civil. Ahí está la dirección web, por si alguien estuviera interesado en mirarla. Todavía está abierta la recepción de trabajos. Entonces, si por aquí alguno de los presentes estuviera interesado en participar o asistir a este congreso, pues están cordialmente invitados. Volviendo a mi presentación, con respecto a la interacción oleaje-viento, voy a tocar 4 temas de manera muy general o en introducción. Voy a mostrarles algunos experimentos que hemos estado haciendo recientemente, algunas observaciones, y aquí le puse conclusiones, aunque realmente todavía no me atrevo a hablar específicamente de conclusiones. Entonces, para que más o menos homogeneizar un poco las ideas, a veces parece como que todos somos muy cercanos al mar, porque lo hemos visto desde niños, lo conocemos, hemos andado, incluso nos hemos metido pues en el mar y nos parece algo muy, muy cercano. De repente algunas cosas un poquito más, voy a llamarlas técnico-científicas, no nos son tan cercanas, y entonces por eso decidí dar esta breve introducción para que ponernos todos en el mismo contexto. Entonces, el viento y el océano tienen, yo diría que una relación doble, hay una dicotomía de relación entre el viento y el océano, y básicamente en forma muy resumida, la primera relación es que el viento es el generador del oleaje, y la segunda relación es que el viento es un perturbador del oleaje. ¿Cómo ocurren estas dos relaciones o estas dos interacciones? Pues lo primero es justamente el proceso de generación, donde en mar profundo o muy lejos de la costa, el viento ejerce un esfuerzo sobre la superficie marina. Este viento, si se mantiene por un determinado tiempo, intenta elevar la superficie libre del agua, y la fuerza gravitacional terrestre intenta restaurar esa perturbación, y esta combinación de empuje y restauración van produciendo lo que vemos en la superficie como un flujo de tipo oscilatorio, es decir, que sube y baja específicamente en la superficie, es decir, esta oscilación no se mantiene a lo largo de toda la columna vertical del agua en la profundidad, sino que es básicamente superficial. A esa zona donde donde el viento ejerce influencia, perdón, me equivoqué de botón, donde hay esta influencia del oleaje, del viento sobre el oleaje, le llamamos zona de generación, y la distancia en donde ocurre esa cesión o esa impresión o de energía del viento hacia la superficie del agua, se le llama fetch. Es una palabra sin traducción al español como tal, y de esa distancia depende la intensidad del oleaje que luego vamos a mirar que llega a la costa. Entonces el oleaje
se genera pues por esta acción del viento sobre la superficie una característica como está, bueno, perdón que esta figura está medio en inglés, pero obviamente el seminario es bilingüe, entonces no hay ningún problema, pero una propiedad es que el viento debe estar o debe ser moviéndose a una velocidad más rápida que el movimiento de la superficie del agua para considerar que le sigue transfiriendo energía. Cuando el viento deja de soplar con esa velocidad mayor a la de la superficie del agua, entonces termina el proceso de generación y comienza lo que llamamos propagación, que es el viaje de ese oleaje generado en esta zona lejana de la costa, empieza a viajar ya por energía propia desde esa zona hasta la costa. Entonces, lo que vemos a fin de cuentas en la costa es un oleaje que se generó en una zona lejana a la costa que tuvo ciertas características y cierto tiempo de generación y eso le dotó de cierta energía y esa energía es la que utiliza para viajar hacia la costa y es lo que vemos a fin de cuentas en la playa. Entonces, la intensidad del oleaje pues va a depender, como les decía, de la amplitud de la zona de generación, de la velocidad del viento y además del tiempo que estuvo el viento ejerciendo su influencia sobre la superficie. Esta combinación nos puede dar, o esta combinación de tres elementos nos puede dar muchísimas combinaciones, muchísimas variantes. Una de ellas, por ejemplo, ahorita que estamos viendo, ya está prácticamente disipado, pero está el huracán Ágata ahí atacando las costas de Oaxaca. Este huracán iba desplazándose hasta ayer en la noche a una velocidad de más o menos 9 kilómetros por hora, que para el meteoro es una velocidad, el meteoro es un conjunto, es una velocidad relativamente lenta, pero como viene acompañado de ráfagas de viento que pueden tener 80 o 90 kilómetros por hora, eso sí que genera un oleaje que es el que vemos en la playa, que tiene una capacidad destructiva bastante fuerte, ¿no? Entonces, el proceso de generación es un proceso que está más o menos bien entendido y bien estudiado ya desde hace muchos años. Incluso podría yo decir que los modelos numéricos o matemáticos que se usan para resolver el problema o representar matemáticamente el problema de generación de oleaje en aguas profundas a nivel mundial prácticamente es un modelo homogéneo. ¿Y a qué me refiero con modelo homogéneo? Que básicamente en todo el mundo se usa el mismo modelo. Y es un modelo, aquí pues en la ecuación, no voy a entrar demasiado en los detalles de la ecuación, pero es un modelo que básicamente está basado en las ecuaciones de Navier-Stokes, en ingeniería oceanográfica se le llama modelo de balance de energía viento-agua, y básicamente lo único que tiene es un término de variación temporal del espectro de energía, que es a fin de cuentas una representación de la energía, de cómo está distribuida la energía del oleaje para diferentes frecuencias. Tiene unos términos no lineales relacionados con disipación y en este caso que el modelo que se usa a nivel mundial es un modelo en ecuaciones esféricas, dado que considera a la Tierra como una esfera perfecta. Y entonces todos estos términos lo que resuelven son las interacciones no lineales entre las ondas que se están generando por causa del viento montadas en un sistema de referencia esférico, y luego unos términos independientes que básicamente son fuentes y sumideros de energía que se pudiera encontrar el oleaje a lo largo de su formación en aguas profundas. Entonces este modelo es el que utilizan la Unión Europea, la NOAA de Estados Unidos, y todas estas instituciones que se dedican a hacer previsiones o modelaciones de oleaje a partir del viento, y entonces ellos publican bases de datos en donde ellos han generado condiciones de oleaje a veces desde 1940 y hasta la fecha, que es lo que van ellos modelando a partir de datos de viento, porque normalmente en muchos de los países del mundo, salvo algunas excepciones, muy pocos países tienen datos de oleaje o series largas de datos de oleaje medidos. Entonces, lo que se hace con este modelo es ir a aguas profundas, tomar datos de viento, que de ahí sí que existen datos desde hace muchos años, más de 100 años en algunos casos, y lo que hacen estas instituciones es ejecutar este modelo para hacer las previsiones o lo que se llama también reanálisis de oleaje a partir de los datos de viento, y entonces tenemos así datos o fuentes de datos
de oleaje global calculado de esta forma. Pues volviendo un poquito a la generación de oleaje, lo que vemos en aguas profundas cuando el viento está ejerciendo su energía, está transfiriendo su energía hacia el oleaje, lo que vemos es algo parecido a la fotografía de la izquierda, que le llamamos oleaje caótico, o en inglés le llaman oleaje tipo C, o oleaje en la zona de generación. Como lo vemos ahí, tiene mucha turbulencia, tiene unas características muy caóticas y muy poco predecibles, pero cuando el oleaje sale de la zona de generación y empieza a propagarse con su propia energía, se empieza a convertir en algo como lo que vemos en la foto de la derecha, que aunque sigue manteniendo un carácter aleatorio o un carácter estocástico, lo que sí es que se vuelve un poco más predecible y al mismo tiempo vamos observando fenómenos que lo van haciendo cada vez más regular y cada vez más parecida una ola a la siguiente. Esto es a la que le llamamos oleaje tipo swell, o en alguna literatura lo llaman oleaje maduro, porque ya es un oleaje que se propagó, que ya está. Cuando este oleaje se empieza a acercar a la costa, es cuando el viento deja de convertirse en el generador del oleaje y se convierte en un perturbador del oleaje. Entonces aquí ya no lo está generando, sino que aquí lo está deformando o le está modificando sus características de propagación. Cuando llegamos a aguas someras es donde a nosotros, en el campo de la ingeniería costera, nos interesa más cómo se transforma, cómo se va modificando el oleaje, y aquí ya no es solo el viento quien interviene en la propagación, en la distribución de energía y en la disipación de energía. El oleaje, básicamente, la propagación del oleaje, una vez que sale de la zona de generación hasta que llega a la playa, es básicamente un proceso de disipación de energía por sí mismo. Y entonces pudiera ser que algunos efectos como el viento o una corriente o algún otro elemento físico pudiera aportarle un poco de energía, pero básicamente el proceso es un proceso disipativo. Además es un proceso disipativo donde vamos jugando, donde se van transformando de una hacia otra la energía cinética y la energía potencial. Se va perdiendo algo en fricción, se va perdiendo algo en turbulencia, en calor, y el último, la última disipación fuerte es cuando el oleaje rompe, y luego, una vez que llega a la playa, termina de disiparse por fricción con el fondo o con la tierra. Entonces, ¿qué fenómenos nos interesa mirar del oleaje en aguas someras? Los dos primeros son justamente someramiento y rotura. El someramiento es un proceso en el que el oleaje, en términos coloquiales, le llamamos que el oleaje siente el fondo. Y eso básicamente significa físicamente que un oleaje que tiene una forma más o menos sinusoidal, cuando el fondo se va reduciendo, el flujo superficial oscilatorio tiene la capacidad de empujar el aire y las crestas del oleaje siguen empujando el aire y se siguen moviendo, pero los valles de las olas no tienen la capacidad de empujar el fondo por la restricción física. Entonces, lo que va sucediendo, como se ve en esta figura de aquí, es que los valles se van haciendo más cortos y más largos, mientras que las crestas se van haciendo más altas y más agudas. Ese es el fenómeno al que le llamamos someramiento. Cuando ese fenómeno llega a su límite, y el límite es básicamente molecular, es decir, cuando una ola se hace tan esbelta que la estructura molecular del agua es incapaz de resistir esa esbeltez, entonces se empieza a desmoronar el fluido, y eso es a lo que llamamos que las olas rompen. En aguas someras la rotura es principalmente debido a la reducción del fondo, y luego, en función de la pendiente que tenga el fondo, veremos diferentes tipos de rotura o diferentes formas en las que este flujo esbelto se desmorona, y es lo que nos da lugar, como vemos aquí, a las diferentes, así les llamamos, formas en que rompe la ola. Entonces, si ven, en función de la pendiente del fondo, entre más acusada sea la pendiente, va cambiando el tipo de rotura, desde una rotura muy débil, que se le llama spilling en inglés o descrestamiento en español,
la rotura en voluta o plunging, que es la que usan los surfistas para su actividad. Luego una rotura adicional que se llama colapso, que básicamente es una caída súbita, y no es un desmoronamiento del fluido, sino una caída súbita. Y finalmente el surging, que es simplemente una subida y bajada del agua en medio de mucha turbulencia. Y esos son los tipos de rotura que vemos en el mar, ¿no? Son diferentes y, como vemos, dependen básicamente de la pendiente y obviamente un poco de la relación entre la altura de ola y el PER y la longitud de la ola, que es lo que nos da la esbeltez. Entonces, estos dos fenómenos, que son los primeros o los más visibles cuando el oleaje va transitando o propagándose hacia la playa, es lo que estamos intentando mirar, cómo interactúa con el viento o cuál es el efecto del viento en esos fenómenos. Y luego, en términos ingenieriles, lo que vemos es cuál es el impacto o el rol que hace el viento en el oleaje cuando se enfrenta a diferentes obstáculos, que para nosotros los obstáculos más importantes son las estructuras de protección de la costa. La más común, pues, es el rompeolas, ¿no? El rompeolas de diferente altura, de diferente talud, de diferentes características geométricas y físicas, diferente rugosidad, diferente porosidad, pero indudablemente el viento hace un efecto sobre estos fenómenos. Entonces, ¿cuáles son los más importantes que se usan para diseño de estructuras o diseño de rompeolas? Ascenso y descenso, que son los desplazamientos verticales o medidos en vertical de la ola después de que la ola ya rompió. Si se enfrenta con un talud, pues la ola le quedará un poquito de energía para subir hasta que disipa toda su energía por fricción, y una vez llegado ahí, quien devuelve el agua es la atracción gravitacional, y entonces tenemos este flujo que le llamamos de ascenso y descenso. Pero también cuando el oleaje se enfrenta con un rompeolas, puede ocurrir o ocurren de manera ponderada dos fenómenos adicionales. Uno que se llama transmisión, que es la cantidad de energía que alcanza a atravesar la estructura cuando es porosa, y que genera obviamente agitación en el lado protegido del rompeolas. Imagínense que este trapecio es un rompeolas, acá tenemos el mar abierto, y de este lado podríamos tener un puerto donde hay embarcaciones, ¿no? Entonces lo que necesitamos es controlar la energía de este lado protegido para que las embarcaciones estén a resguardo seguro. Entonces esa transmisión es importante a la hora del diseño de las estructuras, y en la medida que yo voy haciendo la estructura más impermeable, pues voy incrementando la reflexión, que es básicamente el retorno de la energía del oleaje hacia mar abierto. Y finalmente el rebase, que también es un fenómeno común en rompeolas, que es un volumen de agua que después de que la ola ha roto es capaz de pasar por encima del rompeolas y generar, pues obviamente, agitación y movimiento en el lado donde yo quiero tener más bien calma y protección. Entonces, este es el escenario así, en un panorama rapidísimo, que estoy viendo que lo hice en 18 minutos, lo que les doy a los alumnos de maestría en un semestre. Lo acabamos de ver en 18 minutos, solo para entrar un poquito en contexto. Nada más para complementar todos estos fenómenos, no es que nadie los entienda y no es que no estén estudiados, incluso hay desarrollados ya modelos de tipo Boussinesq, modelos de dinámica de fluidos computacional y modelos lagrangianos ya desarrollados, y además algunos de ellos incorporan el rol del viento, solo que normalmente en los modelos lo que hacen para incluir el viento es agregar un término que a veces incluso es arbitrario o artificial, pues es incluido como una ganancia de energía artificial en el modelo, y entonces lo que vemos es simplemente una transferencia de energía, pero sin necesariamente responder a toda la física del proceso o a toda la física del fenómeno de interacción entre el viento y el oleaje. Entonces, aunque no es que no existan estos modelos, sino que sí están ahí, no necesariamente responden de la mejor manera a la física que vemos tanto en el mar como en laboratorio. Y hablando de laboratorio, lo que tenemos nosotros recientemente en el Instituto de Ingeniería es una instalación que es razonablemente nueva, y digo razonablemente nueva porque quedó
finalizada y por fin instalada durante la pandemia, y entonces, aunque hemos ido avanzando, no lo hemos podido hacer a la velocidad que hubiéramos querido, porque, bueno, por obvias razones, pero estas imágenes que les presento aquí son de el canal de oleaje con viento que tenemos ahora en el Instituto de Ingeniería. Es uno de los primeros canales que tienen la capacidad de generar oleaje mecánico y al mismo tiempo de generar viento en un túnel cerrado. Históricamente, y veremos algún ejemplito más adelante, han existido canales de oleaje donde les ponen ventiladores o les ponen sopladores o les ponen algún artilugio físico para incluir un poco de viento, pero al ser abiertos, los investigadores que lo han hecho han perdido mucho control sobre lo que están haciendo y sobre el viento que están generando. Entonces, lo que estamos intentando nosotros con esta instalación es tener la capacidad de tener un viento muy bien controlado, obviamente a partir del control computacional del generador de viento y de todo su funcionamiento, y tenerlo simultáneo con la generación mecánica de oleaje. Entonces, el canal mide 22 metros de largo, tiene 40 centímetros de ancho y 50 centímetros de alto en la parte de agua, más otros 50 centímetros en la parte cerrada del túnel de viento, que es lo que vemos aquí en color blanco. No necesitaría, bueno, esta es la parte cerrada del túnel de viento. Acá abajo, donde están los cristales, es donde va el agua y donde se propagan las olas generadas mecánicamente, y acá arriba se alcanza a ver el tubo de retorno del viento, ¿no? Que es lo que le da ese carácter de túnel de viento cerrado. Entonces, en esta instalación es donde estamos empezando a hacer estos trabajos de entendimiento de este fenómeno. Pues lo primero que les quería mostrar es unos registros de oleajes generados solo con viento, es decir, en el canal puse yo una determinada cantidad de agua, por aquí está puesto, ¿no? Pues probamos inicialmente dos profundidades, 30 centímetros y 40 centímetros, y lo primero que dijimos es, bueno, vamos a ver qué oleaje nos genera el viento por sí mismo, un poco recordando las primeras diapositivas también para mirar un poco qué tanto se puede parecer ese oleaje al que veríamos en la zona de generación. Y felizmente se parece un poco, obviamente. Una cosa que no debemos perder de vista es que estamos hablando de oleaje solo unidireccional, estamos en un canal, entonces todos los fenómenos transversales al canal o a la sección del canal, pues obviamente sus derivadas son cero. Entonces, pensando que tenemos oleaje solo unidireccional, estos registros de oleaje generado por viento parecen bastante similares a lo que esperaríamos mirar en la zona de generación, es decir, un oleaje caótico, con alturas muy variables unas de otras. A esto ni siquiera se le podría, digamos, poner una distribución de probabilidad específica y mucho menos ajustarlo a un espectro de oleaje teórico, porque no da, esto es totalmente, bueno, no totalmente, pero es bastante caótico. Y algunas de las características que vimos, bueno, en este caso estuvimos haciendo pruebas con, como dice aquí, 60% de la capacidad total de generación de viento y 100% de la capacidad total que tenemos de generación de viento, que luego eso habrá que asociarlo específicamente a velocidades numéricas, pero de momento estamos jugando o acercándonos a la capacidad que tenemos como para incluso determinar si en algún momento nos conviene comprar motores de mayor capacidad para instalarlos allí. Y una de las características interesantes es que si lo ven, a lo mejor no lo ven tan fácil, pero el oleaje, sobre todo las señales rojas, que son las de 100% de capacidad, se ve un factor de agrupamiento interesante, y eso es típico de la zona de generación, ¿no? Por factor de agrupamiento me refiero a que, voy a cambiar un poco el color para que sea más claro, a que tenemos estos como paquetes de olas donde vemos ese fenómeno de agrupamiento.
Y ese agrupamiento es típico pues, de la zona de generación, incluso a veces ese agrupamiento llega incluso a la costa y se mide en la costa. Y es un resultado interesante que no lo esperábamos porque el viento está soplando constante todo el tiempo, no hay ninguna variación, pero la respuesta del agua sí dio este agrupamiento, es decir, la transferencia de energía, aunque el viento es constante, la transferencia de energía no fue constante, sino que cuando se van generando las ondulaciones en la superficie y empiezan a viajar, se empieza a presentar este fenómeno de que el agua, digamos que no recibe toda la energía de manera constante. Entonces, esto es oleaje solo generado por viento. Luego, solo como referencia, generamos también un grupo de oleajes puramente mecánicos, es decir, todas estas señales no tienen acción de viento, pero son las señales que utilizamos como referencia para luego perturbarlas con el viento y entonces a partir de ahí empezar a identificar qué es lo que físicamente está ocurriendo con el oleaje y el viento. Entonces son señales, como pueden ver, monocromáticas, ¿no? Todas tienen el mismo periodo, la misma altura de ola, pero lo que sí estuvimos modificando es que fueran de diferente esbeltez, es decir, que unas fueran con el mismo periodo pero mayor altura y entonces nos da una ola más esbelta y otras más chaparritas y tener una menor esbeltez para más o menos observar un panorama medio completo. Entonces aquí lo que estoy ya dibujando son señales como se puede ver aquí. Estoy dibujando señales que tienen algunas nada de viento, algunas el 60% de capacidad de viento y algunas otras el 100% de capacidad de viento. A propósito, las desfasé un poco para que se viera, porque si no íbamos a tener figuras todas como esta de aquí abajo, en donde veríamos básicamente una línea sobre otra y es muy difícil distinguir así cualquier característica, pero que podemos más o menos empezar a ver. En algunas de las condiciones el oleaje es un poquito más esbelto y un poquito más alto, en otras resulta que es menos alto, aunque sí es más esbelto, en otras condiciones vemos que los valles se elevan un poco y hay otras donde prácticamente tenemos el mismo oleaje. Entonces esas son las cosas que queríamos ver, cómo era esa interacción. Nuestra primera sospecha era que probablemente porque eso medio intuitivamente decíamos, si yo pongo un viento que empuja las olas, uno podría pensar, pues este desfase es natural o debería ocurrir porque el oleaje está empujando las olas y de alguna manera podría generar ese desfase. Pero cuando ponemos las series sincronizadas, y puse esta imagen que es el del lado izquierdo, estamos viendo del lado izquierdo estamos viendo solo viento y aquí estamos viendo viento con oleaje mecánico y este pedacito de aquí es el inicio de la generación del oleaje mecánico. Resulta que a la hora de ponerlas bien sincronizadas todas las señales, no hay ningún desfase como podríamos habernos imaginado, sino que todas las olas, una vez que empieza la generación mecánica, todas las olas o todas las condiciones, mejor dicho, se encuentran en fase perfecta. Entonces, esa es una primera observación interesante, que por ahí en algunos trabajos previos está sugerido que el viento genera un determinado desfase de las olas, y cuando menos aquí estamos viendo que en esta instalación con las condiciones que modelamos no ocurre ese desfase. Entonces, me voy a apurar un poquito, pero aquí están todas las señales que estuvimos probando con diferentes alturas, diferentes profundidades, diferentes periodos. Y luego, más que resultados, me voy a referir a observaciones. Y la primera observación, que también resultó muy interesante, es que lo primero que se me ocurrió pensar fue qué tan lineal es la superposición del oleaje con el viento. Incluso por aquí lo comentaba yo con algunas personas y me decían, ¿qué preferirías? ¿Que la superposición fuera lineal? No. Y dije, yo preferiría que fuera lineal porque me facilita la vida matemáticamente, pero sospecho que no va a ser lineal. Entonces, tengo una señal de solo viento, que es esta azul que se ve aquí arriba, y tengo una señal de oleaje mecánico. Entonces, yo para decir si se están superponiendo o no linealmente, pues lo más fácil es, a ver, vamos a sumarlas y vamos a ver qué nos da. Y luego comparé contra oleaje con viento generado de manera simultánea
y para mi sorpresa no son tan diferentes. Obviamente vemos unas perturbaciones en los valles del oleaje sumado, y es obviamente resultado, como les decía hace unas diapositivas, del agrupamiento del oleaje y de lo caótico que termina siendo la generación de viento. Pero si ven, incluso tanto la suma como el oleaje, como la generación de ambos fenómenos juntos, no me está produciendo olas rugosas, que era algo que también podíamos habernos imaginado, que produjera unas olas con una cierta rugosidad arriba por la acción del viento. Pues resulta que las olas no son tan rugosas, y resulta que la suma de los dos efectos, es decir, la superposición lineal, no está tan lejos del registro con ambos fenómenos ocurriendo de manera simultánea. Hicimos una comparación rápida contra trabajos previos. Aquí vemos este de Liu, en donde él reporta, igual que nosotros, que no hay un desfase, porque si ven aquí arriba tenemos prácticamente la cresta de la ola, de las dos olas en la misma fase, pero sí tenemos una esbeltez en la parte alta, y aquí, aunque a nosotros nos dan valles más anchos, aquí a Liu parece que le dan valles un poquito más cortos, pero si se fijan aquí estamos hablando de una velocidad de 27 metros por segundo, que es una barbaridad de velocidad. Entonces esa podría ser un poco la diferencia entre el comportamiento que vemos nosotros y el que ven ellos, pero hasta aquí se parece bastante a lo que estaba por ahí reportado en la literatura, lo que es una buena observación. Luego, pensando en términos energéticos, resulta que el periodo, o identificamos que el periodo se mantiene y que la celeridad no cambia. Por lo tanto, el viento no está aportando energía cinética a la propagación del oleaje, pero como sí cambia la esbeltez de la ola y tenemos crestas más agudas y valles más gruesos, y en general olas más grandes o olas más chicas, pero con el mismo periodo, entonces la conclusión es que el viento está incorporando o restando energía potencial a la propagación del oleaje. Y eso es importante porque, si ven, en la energía potencial la altura de ola va al cuadrado, pero como consecuencia, la mayoría de las ecuaciones de diseño de estructuras costeras llevan la altura de ola también al cuadrado o incluso al cubo. Entonces, si el viento me está moviendo la energía potencial y por tanto la altura de ola, entonces va a haber un impacto interesante en las ecuaciones de diseño. Aquí intenté dibujar un poquito. Claro. Sí. 4 minutos, por favor. Estoy a 2 diapositivas de terminar, gracias. Aquí intenté dibujar algunos de los comportamientos que fuimos viendo en los diferentes ensayos. Acá abajo estoy dibujando los periodos, los cambios en la altura de ola o la relación entre la altura de ola generada con viento contra la generada mecánicamente. Y aquí es donde podemos ver que en algunos casos la altura de ola incrementa y en otros la altura de ola disminuye, aunque el periodo se mantiene. Y eso es interesante, porque también el hecho de que el periodo se mantenga nos dice que el fenómeno se sigue manteniendo razonablemente lineal. Estos resultados están en concordancia con algunos resultados previos. Este trabajo de Ward, nosotros nos estamos moviendo en esta zona de aquí, donde a veces la altura de ola disminuye y a veces incrementa, y obviamente ellos tienen velocidades de viento mucho mayores que nosotros y han probado más cosas. Y ellos usaron un canal como el que les comentaba, que no es cerrado, sino que toma aire, pues digamos que directamente de la atmósfera, y luego lo vuelve a tirar a la atmósfera, y eso también hace que los resultados cambien un poquito en términos del control del viento que se tiene. Y la última parte que les quería mostrar, pues es lo que hemos ido, digamos que conceptualizando de los casos identificados o identificables de interacción entre el oleaje y el generado mecánicamente y el viento. Pues cuando la ola mecánica tiene peralte bajo, encontramos dos casos, uno donde la altura de ola prácticamente no cambia y solo vemos un ligero cambio en la esbeltez de la ola. Tenemos otro donde aparentemente el vórtice que genera el viento entre una ola y la siguiente empuja al valle hacia abajo, y entonces la altura de ola aumenta, pero el nivel del mar o el nivel medio baja un poquito, que es a lo que le llamamos set down. Cuando la ola tiene peralte medio, encontramos que los valles se elevan, en lugar de haber un set down, o sea, un descenso del nivel medio, hay un incremento ligero del nivel medio que se llama set up, y la ola aumenta.
Y los últimos dos casos ocurren cuando la ola mecánica tiene peralte alto, y entonces cuando la ola pega, o cuando el remolino, el vórtice se hace en la parte superior de la ola o la parte trasera, la parte posterior de la ola, tiene mucha turbulencia, rompe, hace valles elevados, y entonces la altura de ola disminuye porque estamos disipando energía. Y cuando el vórtice se hace un poco más abajo, entonces no rompe la parte de atrás de la ola, sino la parte de adelante, pero también tenemos disipación de energía y por lo tanto disminución de la altura de ola. Y entonces, a la hora de ir identificando estos casos de peralte original de la ola contra efecto de viento, podemos empezar a caminar hacia tratar de incorporar este efecto en los fenómenos que vimos al principio de someramiento, de rotura, y entender un poco mejor cuál es el papel del viento en las ecuaciones de diseño de las estructuras costeras. ¿Qué nos falta por hacer? Pues todo. Terminar de caracterizar el túnel de viento, hacer un análisis dimensional que no existe para una instalación que tiene la capacidad de generar oleaje mecánico y al mismo tiempo generar viento en un túnel cerrado. Hay que trabajar en el análisis dimensional, obviamente hacer pruebas exhaustivas con todos los grados de libertad que tiene la instalación, empezar a hacer modelos a escala de taludes o de rompeolas para ir midiendo el efecto del viento y obviamente trabajar toda la parte analítica, semianalítica y numérica. Entonces, les agradezco mucho su atención. Quizá nos quede un minutito para alguna pregunta y les agradezco mucho la invitación y la atención. Excelente, Edgar, muchas gracias por la excelente plática que nos acabas de dar. Como bien dices, tenemos tiempo para preguntas, tanto de la audiencia aquí. Adelante, por favor. Sí, respecto a los agrupamientos que se ven, ¿han intentado sacar alguna transformada de Fourier para ver qué frecuencia está ahí involucrada y si esa frecuencia tiene que ver con algún número, con algunas propiedades del fluido? Sí, seguramente si hacemos una transformada de Fourier ahí, nos va a mostrar unos como pulsos o picos en algunos armónicos, y probablemente esos armónicos tengan que ver con alguna, o la frecuencia de esos armónicos estén relacionados con alguna característica geométrica de la instalación. Y luego, cuando las olas pequeñitas que se van generando empiezan a viajar, como son caóticas, es decir, todas son de diferente tamaño y forma, es muy probable que la formación al final de los vórtices, que son los que le transfieren la energía a la superficie del agua, se vayan acomodando de manera distinta y también caótica, y eso es lo que genera ese agrupamiento, ¿no? Que unos minutitos o unos segundos la superficie es capaz de recibir más energía, y luego eso empieza a bajar y la superficie ya no recibe esa energía, sino que el viento pasa sin atacar directamente la superficie. Entonces tenemos que ir analizando cada una de las, estas señales tenemos que irlas analizando por grupos de frecuencias, y yo tengo la firme sospecha de que hay una relación entre esas frecuencias, sus armónicos y alguna característica geométrica de la instalación. Gracias. Eduardo Ramos tiene una pregunta. Adelante, Eduardo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Qué impresionante trabajo están haciendo. Yo quería continuar con la intervención anterior, porque a mí me parece bastante claro que cuando hablaste de los agrupamientos, debe haber dos frecuencias muy cercanas entre ellas. Este fenómeno, bueno, estoy seguro que lo conoces, se llama batimento. Y cuando tenemos estas dos frecuencias cercanas, lo que se observa, pues es bit en inglés, ¿no? Y como comentaste, yo también creo que tiene que ver algo con la frecuencia natural de la respuesta del canal. Sí, yo estoy convencido. Y otra cosa que tenemos que asegurarnos, el fabricante nos lo aseguró, pero los fabricantes luego son más mentirosos que los políticos, pero tenemos que hacer una medición de largo plazo y ver
que realmente la velocidad del viento sea constante. En este pedacito metimos un manómetro, un velocímetro manual, un anemómetro manual, y sí nos da una señal constante, por lo tanto sí puedo decir que no es falla del equipo, sino que algo está pasando físicamente, pero sí que tenemos que mirar con mucho más detenimiento cómo se está generando. Una de las personas que nos está ayudando, que no sé si ande por aquí, pero es Carlos Echeverría, tuvo la idea de poner alguna especie de vapor o colorante en el aire para tratar de darle seguimiento a los vórtices, y eso nos tendría que dar mucha luz de qué es lo que está pasando ahí. Tienes apagado tu micrófono, ¿verdad? Sí, bueno. Parece haber un problema con el micrófono del doctor Ramos. Sí, bueno, efectivamente se despide y... Ya lo tienes encendido. Muchas gracias por la respuesta. Estamos en contacto. Claro que sí, Eduardo, gracias, gusto saludarte. Igualmente. Bien, gracias, Edgar, nuevamente por la excelente charla.